Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 33. Voy a leer los versículos 1 al 17. Y alzando Jacob los ojos miró, y he aquí, Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó, y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y él le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi Señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi Señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi Señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo: ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso, al lugar que se le puso el nombre de Sucot. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú nos has dado tu palabra para que recibamos en ella la revelación de tu ser, de tu carácter y de tu voluntad para con nosotros, tus criaturas, y más para con tu pueblo, tu iglesia. Hoy nos acercamos y te imploramos que tú nos des de tu Espíritu Santo para que Él venga y capacite al predicador y también a aquellos que han de oír tu palabra, y que tu palabra venga a edificar, que sea maná del cielo, que nos instruye, nos guíe en nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Te suplicamos que tú te acerques con poder salvador, para que Cristo sea honrado,
En esta mañana te suplicamos estas cosas. Ayúdanos a conocer algo más de esas pautas o normas en tu palabra que deben gobernar nuestras vidas. Esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. El capítulo que leímos presenta un cuadro de reconciliación muy conmovedor, fruto de la actividad de la gracia, soberanía y poder de Dios que cumplía las promesas dadas a Jacob. Génesis 28:15 declara: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios había obrado en el corazón de Jacob, lo preparó para su encuentro con Esaú, su hermano. Por otro lado, Dios obró de tal manera en el corazón de Saúl que éste ya no sentía rencor hacia su hermano. Aunque reconozco que el capítulo 33 de Génesis no es tan fascinante como el capítulo anterior, tengo que admitir que este capítulo contiene pautas valiosas para gobernar nuestras vidas. Como dijo otro, ninguno de nosotros no ha tenido ni tendrá la experiencia que Jacob tuvo según el capítulo 32. Pero si queremos vivir bien, sin duda tenemos que entender cabalmente y aplicar las verdades que surgen de su experiencia en el capítulo 33. La experiencia de Jacob al encontrarse con Esaú, su hermano, ilustra y subraya la importancia de confiar en Dios, la importancia de la reconciliación, la importancia de la obediencia y la importancia de la comunión con Dios. Siguiendo de cerca lo que escribió un comentarista de la Biblia sobre estas cosas, consideremos las pautas valiosas que nos enseña el capítulo 33 de Génesis. Este capítulo ilustra y subraya la importancia de confiar en Dios. Después de luchar con Dios, Jacob se preparó para encontrarse con Esaú. Y alzando Jacob los ojos, dice el versículo 1 del capítulo 33, y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces Jacob dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, o primero, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar, y él se les adelantó. El día anterior él organizó este grupo de otra forma. Él estaba a lo último. Génesis capítulo 32, versículos 22 y 23. Pero después de la experiencia que tuvo cuando se encontró con Dios, su actitud cambió. Investido con el poder y el valor que recibió del Señor, Jacob ocupó el lugar que le correspondía como cabeza de su hogar y como siervo de Dios. Como dijo Ellsworth, después de haber sido conquistado por Dios, Jacob adquirió fuerza, adquirió valor, salió a encontrarse con su hermano en el poder de aquel que lo había conquistado. Matthew Henry dice: algunos piensan que el que Jacob alzara los ojos denota su alegría y confianza en oposición a un rostro abatido.
habiendo encomendado mediante la oración su caso a Dios, continuó su camino y su rostro no estuvo más triste. Adviértase, quienes han echado su ansiedad sobre Dios pueden mirar adelante con satisfacción y con postura de mente, esperando alegremente el resultado, cualquiera que sea. Venga lo que viniere, nada puede venir mal a aquel cuyo corazón está firme, confiando en Jehová. Salmo 112, versículo 7. He aquí el resultado de ese encuentro con Dios en el que Él se reveló, en el que Dios reveló su gracia, verdad, poder, misericordia. En ese encuentro, a la luz de esa revelación, Jacob se rindió, Jacob se sometió, Jacob confió en el Señor. Una vez que Jacob se encontró con Dios, él podía enfrentar el rencor y la ira potencialmente mortal de Saúl. Versículo 3, y Jacob se les adelantó. Se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Versículo 4, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, echándose sobre su cuello, lo besó y lloraron. ¡Qué cuadro conmovedor! Simplemente decirlo a uno mismo le dan ganas de llorar. ¿Qué fue lo que cambió la actitud de Esaú hacia Jacob? Génesis capítulo 27, versículo 41 dice que Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. 20 años habían pasado desde aquel día que Saúl decidió matar a su hermano. Ahora, al encontrarse nuevamente con él, vemos que la actitud de Saúl hacia su hermano había cambiado. Aunque él tenía el poder para hacer daño a su hermano, aún matarle, en vez de matarlo, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ambos lloraron. ¿Qué cambió la actitud de Saúl? ¿Qué sacó el rencor y la amargura que este hombre sentía o tenía hacia su hermano? Muchos atribuyen este cambio al paso del tiempo. Si bien hay algo de cierto en este refrán, el tiempo cura las heridas, no debemos pensar que esta es la única explicación para el cambio de actitud en Esaú hacia Jacob. Por otra parte, no podemos tomar el refrán como algo que siempre ocurre en toda relación. Hay personas que van a la tumba guardando rencor en sus corazones. No perdonan, son implacables, irreconciliables. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 3. El rey Saúl murió con amargura en su corazón. Ese hombre era un hombre miserable. Nunca se reconcilió con David. Dejó de perseguirlo. Reconoció el propósito de Dios en la vida de David, pero nunca se reconcilió con él. Hay personas que guardan rencor, no saben lo que significa perdonar, no quieren perdonar y no tienen un espíritu perdonador. Tal vez si tú les preguntas, ¿has perdonado a tu hermano? ¿O estás dispuesto a perdonarle? Ellas tal vez respondan, lo perdoné.
o estoy dispuesto a perdonarlo. Pero la realidad es que no perdonan ni están dispuestos a perdonar. Y esto se ve en su manera en que se comportan ante aquel o aquellos que le han maltratado mal. No quieren saber nada de esas personas. No pueden mirarle a los ojos. Ni pueden sinceramente bendecir a los que le han ofendido o injuriado como Dios manda en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Romanos, capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Lucas, capítulo 6, versículo 28. Bendecid a quienes, a los que nos tratan bien, a los que nos traen regalitos, a los que nos traen arroz, habichuelas, frijoles, aquellas cosas que a nosotros nos gustan, que se llevan bien con nosotros. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan, los que nos tratan mal. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. Cuando nos ultrajan, bendecimos, dijo el apóstol. A veces el tiempo no cura las heridas. ¿Qué cambió la actitud de Saúl hacia Jacob? Realmente debemos decir, ¿quién cambió la actitud de Saúl? Dios. Él es el que obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Aunque Saúl era un incrédulo, Dios obró de tal manera en el corazón de este hombre y en su providencia que cambió la actitud de este hombre hacia Jacob. Este cambio fue consecuente con el propósito de Dios para con Jacob. Dios estaba trabajando en la vida de Jacob en una manera especial para lograr su propósito con este hombre en lo que respecta a su plan eterno de salvación. Era su intención llevar a Jacob a Canaán y a realizar lo que había determinado hacer con Jacob. Dios no permitiría que nada ni nadie ni Saúl frustrara su plan. Por lo tanto, Dios cambió la actitud de Saúl. Proverbios 21, versículo 1, declara como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Y él, el Señor, lo dirige donde le place. Pero yo pensaba que el hombre tenía libertad. Que el hombre era un ser libre. Dios, pues fíjense qué grande, inigualable es el poder y la soberanía de Dios, que Él obra de tal manera que sin destruir la voluntad humana, Él cumple su propósito de tal manera que se realiza su voluntad. Jehová el Señor dirigió el corazón de Saúl hacia donde él quiso y lo hizo de tal manera que cuando Saúl vio a su hermano, lo abrazó voluntariamente, lo besó voluntariamente. Pero aún así, detrás de todo esto estaba el poder soberano de Dios cumpliendo sus propósitos y su plan eterno. Ese es Dios. Dios es soberano. Aún en la determinación y las acciones libres de los hombres, sin destruir la libertad humana, Él logra su propósito. Dios cambió la actitud de Saúl hacia Jacob, y esto vino después de que vino, o por lo menos sabemos de ello, y Jacob supo de esto después que Jacob se rindió delante de Dios, se postró delante de Dios, se sometió a Dios, confió en Dios, descansó en Dios. Después de que Dios salió al encuentro de ¿quién? De Jacob. Y obró con él. Y Jacob, ¿qué hizo? Confió, dependió, vio su debilidad, clamó.
se amparó en el Señor. Dios obró en Jacob. Este hombre había cambiado. La gracia de Dios lo había cambiado. Sí, él no era todo lo que llegaría a ser todavía en el Señor, pero la gracia de Dios estaba fuertemente o poderosamente obrando en el corazón de este hombre. Aquel ahora, en cierta manera, era otro hombre. Estaba bien con Dios. Y cuando esto sucede, dice Proverbios 16, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con Él. No fue el tiempo, ni los regalos, o las estrategias de Jacob, o la astucia de este hombre lo que cambió la actitud de Saúl, sino el poder omnipotente y soberano de Dios. Y esas no son meras palabras, expresan algo del carácter, expresan lo que Dios ha dado a conocer sobre su persona, expresan lo que Dios es. Él es el omnipotente. Él es el soberano. Nada puede detenerlo, nada puede frustrar sus planes. Él hace conforme a su voluntad, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, por consiguiente, es la gloria. Sí, Dios cambió a Esaú, a un hombre impío, a un hombre incrédulo. Dios, aún así, obró en el corazón de este hombre. Y este hombre cambió en su actitud hacia su hermano. Ah, si Jacob hubiera confiado en el carácter, palabra y promesas de Dios, se hubiera librado de muchos dolores de cabeza, de angustias, de una mala noche y de la ansiedad. W. Pink observó acertadamente: Jacob había dedicado mucho tiempo a pensar en el problema de cómo podría apaciguar a su hermano cuya ira él temía. Había hecho grandes gastos y había pasado por muchas dificultades para alcanzar este fin, pero no logró nada. Todo su trabajo fue en vano. Como muestra la secuela de la crisis, Dios apaciguó a Esaú, así como Él calmó el corazón a Labán. Cuánto mejor entonces hubiera sido si Jacob hubiera estado quieto y hubiera confiado en el Señor para que Él obrara a su favor. Aquí hay una lección importante para todos nosotros. El Dios que cambió el corazón de Saúl todavía hoy tiene poder para cambiar los corazones. Por lo tanto, nunca debemos perder la esperanza. Debemos orar por nuestros hijos para que ellos conozcan el poder salvador de la gracia y la misericordia de Dios en sus corazones. Debemos de seguir clamando por nuestros seres queridos que hoy no buscan al Señor, cuyos corazones están endurecidos. Debemos clamar por aquel jefe, sí, que la tiene contra nosotros. Debemos clamar a Dios por aquel compañero en el trabajo que siente una animosidad hacia nosotros sin fundamento para sentirse como se siente. Debemos clamar porque así como Dios cambió el corazón de Saúl, Él hoy puede cambiar el corazón de cualquier hombre. Ah, sí, ora por tu esposo incrédulo. Ora por tu esposa incrédula. Y no dejes de clamar por ellos o por tus hijos hasta que Dios responda tus oraciones según su voluntad. Dios cambió el corazón
de Saúl. Dios puede cambiar el corazón de tu padre. Dios puede cambiar el corazón de tu madre. Dios puede cambiar el corazón de tu hermano. Dios tiene poder para hacerlo. Nunca pierdas la esperanza. Dios puede cambiar a aquellos hermanos en Cristo que por una razón u otra han sido engañados y han llegado a creer cosas que no son de nosotros. Dios puede aún cambiarles, que Dios los cambie. Que la bendición de Dios more sobre ellos de tal manera que entendimiento se les conceda para que ellos puedan ver con claridad y así podamos gustar nuevamente de aquella armonía y comunión sin paredes que antes disfrutábamos delante de la presencia del Señor. Oh, hermanos, cuánta paz y alegría disfrutaríamos si aprendiéramos a echar nuestras cargas sobre el Señor. Él nos dice, echa. Eso es un mandato. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, versículo 22. El Salmo 37 declara de la siguiente manera: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Oye, pero mira cómo este individuo, después que hace lo que hace, ahora es que la cosa está todavía mejor para él. Mira la prosperidad en la que él se encuentra. Y yo aquí, azotado, Salmo 73, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Aquí yo sufriendo y aquel individuo como Donald Trump. Él no sabe de mis sufrimientos, pero él está bien, aquel otro está bien, después de lo que hizo y sigue haciendo. Es más, ha actuado como si él hubiera hecho un favor a Dios. Cuando usted mira, si usted no es cuidadoso, su alma se va a irritar y sigilosamente la amargura comienza a entrar en el corazón. Y usted empieza a sentir el calor del disgusto. Oh, hermanos, hay que llamar eso por lo que es la obra de la carne. No empecemos a buscar esto, aquello y lo otro, porque aunque ellos estén mal, tú no puedes fomentar ni cultivar amargura en tu corazón. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No, pero si yo lo veo, le voy a decir esto, le voy a decir aquello, y le voy a decir esto, aquello y lo otro. Cuando usted viene a ver, mire, está encendido. Su corazón está encendido en ira carnal. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. El mejor abogado tuyo no eres tú, es Dios. Él a su tiempo hará resplandecer tu justicia, si es que en verdad tú estás bien. Él a su tiempo hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No hay mejor abogado y mejor ser que te proteja, que te guarde, que te vindique, que Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
¿qué debes tú hacer? Encomienda al Señor tu camino. Pero Señor, mira, si esto pasa, aquello lo hace, y le dice esto, aquello y lo otro, y mira, esto va a pasar. Olvídate de eso. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irritas a causa del que prospere en su camino por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Pero mira cómo se salió de la suya. Nadie se sale con la suya. Dios es rey, es juez justo. Pero tú no controlas a Dios. Ni le dices a Él qué debe hacer y cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo. Eso le pertenece a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En lo que respecta a ti es esto, cultivar un espíritu perdonador. Listo y dispuesto a perdonar a tu hermano. Y cuando Él pida perdón, perdonar a tu hermano y perdonarlo de corazón. ¿Cuál es tu deber? Y el mío. Confiar en el Señor, estar callado, cuida tu corazón que no se irrite, solo harías lo malo. Oh hermanos, cuánta paz y alegría disfrutaríamos si aprendiéramos a echar nuestras cargas sobre el Señor. Qué paciente es nuestro Dios con nosotros. Oiga, porque es que, ¿cómo es posible que tal individuo llegue a este lugar o a ese lugar de preeminencia después de todo lo que ese individuo ha hecho? Olvídate de eso. Él está allí porque Dios tiene una razón y Él no te la tiene que explicar a ti ni me la tiene que explicar a mí. Él te dice a ti y me dice a mí claramente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que aprender a echar nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras inquietudes sobre el Señor. Él las quiere, Él te las pide, dáselas. Y qué alivio, y qué tranquilidad. No nos estamos engañando. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios. Él se deleita llevar tus cargas. Échalas por la fe. Señor, tú conoces esto, aquello y lo otro. Aquí está, esto lo pongo delante de ti y sobre ti. Padre, ayúdame a tener un corazón humilde, un corazón perdonador, un corazón que cultiva y está dispuesto a perdonar. Cultiva el perdón y está dispuesto a perdonar. Mira lo que me hizo, mira lo que hicieron. Ups, te equivocaste, cuidado. Nada te han hecho que sea mayor de lo que tu Señor sufrió y le hicieron a Él. Y Él dijo, en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podemos servir al Señor, no podemos adorarle aquí. Es necesario que cultivemos el espíritu perdonador. Si esta iglesia va a progresar y a prosperar, tenemos que perdonarnos unos a otros. Y eso comienza en la casa. Eso comienza en la casa. Los esposos perdonándose unos a otros. Los padres perdonando a sus hijos. Los hijos perdonando a sus padres. Cuando llegamos aquí, perdonando a nuestros hermanos. En un momento dado se levantó por la parte equivocada de la cama o al lado equivocado y esa persona viene virada y usted no sabe si las hormonas están corriendo a diestra y a siniestra. Eso le pasa a las mujeres y también le pasa a los hombres, no me vengan con cosas. Tenemos nuestros días también.
Nos levantamos y no sabemos qué es lo que pasa. No podemos dejarnos llevar por tal cosa. Dios nos llama al dominio propio. Dios nos llama a que nosotros actuemos correctamente, pero a veces decimos cosas que no debemos de decir y venimos aquí y decimos algo que no debemos decir o hacemos algo que no debimos hacer. Pero este es cristiano. Pero es que es cristiana. Pero aquella iglesia. Pero que mira que se las echan y todo lo demás. Un momentito, ¿qué concepto tú tienes de la iglesia? ¿Qué iglesia tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento donde había una perfección y no había ningún problema? Al contrario, lo que vemos en las epístolas es una y otra vez la exhortación a los hermanos a soportarse unos a otros. A soportarse, oye bien, a soportarse. A ejercer el espíritu de mansedumbre. A que perdonáramos. No podemos convivir con sinceridad y de una manera agradable delante de aquel que ve nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos si nosotros no cultivamos un espíritu perdonador, si no perdonamos, sino que le damos rienda suelta. ¿Para qué? Para que la amargura y el rencor todavía continúe, porque mira lo que dijo, ¿cuándo lo dijo? Porque aquello y lo otro. Hermanos, no podremos prosperar como iglesia. Tenemos que perdonarnos, pero ya hablaré un poquito más de eso en el otro punto. Este pasaje bíblico ilustra y subraya la importancia de confiar en el Señor. En segundo lugar, ilustra y subraya la importancia de la reconciliación, El Señor no permitiría que Jacob entrara a la tierra prometida sin antes reconciliarse con Esaú. Esta era una reunión que Jacob no podía esquivar o posponer. Jacob había engañado a su hermano. Por medios ilegítimos había obtenido la bendición de Esaú. Él había ofendido a su hermano. La amarga rivalidad que había caracterizado su relación entre ellos desde el día en que nacieron cesaría, tenía que cesar. No era consecuente con el alto nivel espiritual en el que se encontraba Jacob por la gracia de Dios, ni consecuente con su nuevo nombre, Israel. Jacob no podía andar con el Señor como Israel y a la misma vez ignorar el daño que le había hecho a Esaú, su hermano. Aunque Jacob, según la profecía en Génesis 25, versículo 23, y la bendición que él había recibido, capítulo 27, versículo 29, indicaban que Esaú se postraría delante de su hermano menor. Jacob primero tenía que postrarse delante de su hermano Esaú. Y esto fue lo que hizo como fruto de su arrepentimiento y su humildad. Versículo 3, y Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces, número de perfección. Estoy verdaderamente arrepentido. Y Jacob se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Jacob no se postró delante de su hermano mayor para impresionarlo o meramente seguir la costumbre de aquellos días. Este acto por parte de Jacob mostraba su arrepentimiento, el reconocimiento de que le había hecho mal a su hermano, de que lo había ofendido. Era un reconocimiento simbólico de que él no trató correctamente a su hermano, ni que fue correcto lo que hizo cuando obtuvo la bendición por un medio ilegítimo. Jacob aprendió que tratar de exaltarse a sí mismo solo trajo problemas y que la prerrogativa de exaltarle correspondía solamente a Dios.
Por otro lado, Esaú aprendió a estar contento con la porción que la providencia le había designado. Aprendió también que él no debía avanzar a expensas de su hermano. Esaú reconoció y aceptó el arrepentimiento de Jacob. Esto lo vemos en sus acciones. Corrió al encuentro de su hermano, lo abrazó, lo besó y lloraron. Yo creo que si usted hubiera estado allí, yo también hubiéramos llorado con ellos. Estas cosas muestran el afecto natural que uno sentía por el otro. Muestran que Saúl había perdonado a Jacob. Este incidente me lleva a recordar el encuentro entre el hijo pródigo y su padre en Lucas capítulo 15, versículo 17, donde dice: entonces, volviendo así, dijo, es decir, el hijo pródigo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre, Lucas 15, 17, tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió. Saúl corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. El padre recibió a su hijo. El padre, al recibirlo, indicaba que lo había perdonado. A base del arrepentimiento de este hijo, que estaba muerto y ahora por la gracia de Dios estaba vivo. Antes estaba endurecido, vendido al pecado. Entregó sus energías y sus fuerzas, su juventud a la prostitución, a la inmundicia, al pecado. Malgastó todos sus bienes con rameras. Y allí, como consecuencia de su pecado, se encontraba ahora sin nada, desprovisto, desamparado, deseando comer lo que comían los cerdos. Y Dios tuvo misericordia, le dio entendimiento, volviendo en sí, dijo, capítulo 15, versículo 17, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y levantándose, no se quedó ahí, se levantó y fue a su padre. Y aquel padre representa a Dios. Dios recibe pecadores y tú eres un pecador que le has ofendido, que has desobedecido su ley, que le has ofendido. Y Dios está contra ti en esta mañana. Pero hay esperanza para ti, porque Dios, que es justo, que castiga el pecado, también es un Dios de misericordia y de compasión. Y Él recibe pecadores, pecadores arrepentidos que reconocen que han pecado contra Dios, que con odio hacia sus pecados y con dolor por lo que han hecho, se vuelven a Dios para ampararse
En la misericordia de Dios como esta se muestra completa y exhaustivamente en la persona del Señor Jesucristo. Hay para ti, pecador, en esta mañana, para ti hay esperanza, pero más hay perdón si tú crees y confías en el Señor Jesucristo. Si te levantas y reconoces tus pecados y dejas de engañarte a ti mismo y vienes al Señor, he ahí, Él te recibirá y habrá una reconciliación entre tú y Dios. Habrá paz y su gracia estará en ti. ¿Para qué? Para que tú cultives la gracia del perdón. El que Dios salva, perdona. Y aquel que conoce el perdón de Dios, entiende qué es lo que significa ser perdonado. Eso no tienen que contárselo, es su experiencia. Y cuando alguien tiene esa experiencia, entonces perdona. Perdona porque sabe y significa lo que es ser perdonado. Y nadie te ha hecho a ti ni te hará a ti lo que el hombre le ha hecho a Dios. Lo que le hicieron a Cristo. Pero tú puedes hacer como hicieron muchos judíos. Crucifícale, mátale, deshagámonos de él. Que sea su sangre sobre nosotros. Lo crucificaron. Despreciaron el don de Dios para la salvación de ellos y de sus hijos. ¿Y qué se cuenta de la historia de los judíos? Mi amigo, no desprecies a Cristo. No desprecies el don de Dios. Cree en Él hoy y serás salvo. Creyente, cultiva un espíritu perdonador. Que tu corazón esté siempre dispuesto a perdonar. James Montgomery Boyce hace un comentario importante. Él escribió: hay otra forma en la que veo la mano de Dios en esta reunión. Me doy cuenta, la reunión entre Esaú y Jacob, me doy cuenta que ni Esaú ni Jacob mencionan los acontecimientos que los llevaron a apartarse por muchos años. En nuestros días tenemos la idea que la única manera de lidiar con los problemas es poniendo todo sobre la mesa. Que salga todo. Con demasiada frecuencia, ventilar todas las cosas significa meramente sacar todo lo que está en el corazón o permitir que una persona exprese todas sus quejas en contra de otra persona. Algunas veces es mejor olvidar el pasado, particularmente si Dios ha dado la capacidad a ambas personas para hacerlo. Ahora, el olvidar aquí no significa que pasemos por alto el mal, el pecado que hemos cometido contra una persona. Y más, si lo que hemos hecho no solamente ha afectado a una persona, sino al pueblo de Dios. Cuando hemos pecado y conocemos que nuestro prójimo tiene razón para tener algo contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Nuestro deber es reconocer este mal, pedir perdón, dar fruto de arrepentimiento, hacer restitución hasta donde sea posible. Jacob se arrepintió y mostró su arrepentimiento, dio frutos dignos de arrepentimiento. Se humilló delante de su hermano, hizo restitución con los presentes que envió, insistió que aquel lo recibiera.
Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 26 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te encuentras que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto. Y aquí tú estás adorando a Dios. Y el Espíritu de Dios, por medio de su palabra, aclara las cosas en tu mente y tú te das cuenta que lo que tu hermano te ha dicho en cuanto a su ofensa, la ofensa que tú has cometido contra él tiene razón, él tiene razón. Aquí no se está hablando de una ofensa imaginaria, aquí no se está hablando de que alguien se sienta ofendido, entonces que tú tengas que dejarlo todo para ir a arreglar. Imagínense, no podríamos estar aquí. ¿Usted sabe cuántas personas están ofendidas de una forma u otra con nosotros en los trabajos, aquello y lo otro? No podríamos tener tiempo para más nada que reconciliar. Si eso fuera lo que ese texto dice. Lo que ese texto dice es que si tú conoces la realidad de que has ofendido, has quebrantado a tu hermano, tú te debes de levantar de ese lugar o comprometerte delante de Dios, si no puedes hacerlo, e ir, sea personalmente o sea por medio de una carta, un teléfono, la forma en que sea, que te sea posible o correcta, y resolver con tu hermano. Hermano, me di cuenta que te he ofendido. Queridos hermanos, la importancia de la reconciliación. Oye bien, tú no te reconcilias, Dios no acepta tu ofrenda. Es tan claro. Tú quieres creerlo, tú puedes hacer el papel de un hipócrita y adorar y cantar y servir, hacer aquello, lo otro. Eso no cambia de la manera en que Dios ve las cosas. Tú lo sabes. No es que ellos se lo inventaron. No es que no es así. Tú lo sabes. Has violado la ley de Dios. No esperes a que ellos vengan. Ve tú, resuelve. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y hermanos, tal vez algunos dirán, pero es que no puedo perdonar. No estoy dispuesto a perdonar. Pastor, esto es difícil. Un cristiano no debería expresarse de esa manera, ni tener tal actitud. Perdonar es algo que el creyente debe hacer. Estar dispuesto a perdonar es una actitud que caracteriza o debe caracterizar su vida. Si esta actitud no está presente en tu vida, si no la cultivas, vivirás aislados de los demás. No podrás sostener una relación correcta con tu prójimo, no podrás cultivar la amistad, ofenderás a Dios y no podrás obtener su perdón, porque escrito está en letras indelebles. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco. Deja que eso entre en tu mente y llegue a ser tu convicción, porque escrito está con el dedo del Espíritu de Dios, del Dios que no miente, del Dios que no socavará su palabra. Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Míralo así. El Señor no te va a perdonar. El Señor no te perdona, tú tienes un problema. Y un problema no pequeño. Si nos piden perdón, perdonamos. Si no nos piden perdón, tenemos un espíritu perdonador. Y hay cosas que tenemos que cubrir con un manto de amor y olvidarlas. Es decir, no tenerlas en cuenta o en contra de esa persona. Aquí, en este encuentro, vemos la importancia de la reconciliación. Tú quieres crecer,
madurar espiritualmente, ser usado poderosamente por Dios. No puede ser si no tienes un espíritu perdonador o cultivas tal cosa. Jacob no podría recibir abundantemente todas las bendiciones, entrar a la tierra prometida, si no se encontraba con su hermano y le pedía perdón. Jacob recibió la bendición porque él cultivó este espíritu también. Él fue a pedir perdón a su hermano, pero él también tenía cosas contra su hermano. Observa, Esaú conspiró contra él. Jacob tuvo que huir de su casa para protegerse, para no perder su vida. No volvió a ver el rostro de su querida madre en esta tierra. No pudo asistir a su funeral. Por 20 años estuvo fuera de la tierra de sus padres. Sufrió mucho. Sin embargo, la gracia de Dios que le había otorgado el perdón por sus pecados fue la misma gracia que lo llevó a perdonar a su hermano. Y no llegó, aquí estoy, pero yo tengo cosas contra ti también, tú sabes. Hermano, no es que no tratemos algunas cosas que deben de tratarse desde esta perspectiva. Pero esa no fue la actitud de él. En su corazón, él tenía un espíritu perdonador hacia su hermano. Y él tenía este espíritu porque él era un verdadero hijo de Dios, que conocía en su propia experiencia la gracia perdonadora de Dios. Aunque no recibiera el perdón de su hermano, él buscó el perdón de su hermano. Aunque no sabía si su hermano lo perdonaría, él buscó el perdón. Génesis 33 ilustra y subraya la importancia de confiar en Dios y la importancia de la reconciliación. ¿Dónde se debe oír? Más que en ningún otro lugar, la palabra perdón. En un hogar, en un matrimonio cristiano. De alguna manera u otra, como que tenemos problemas de decir sinceramente, perdóname, perdóname. Te maltraté, te hablé mal. ¿Cuánto nos cuesta decir esa palabra? Algo no está bien. Es que nos estamos olvidando del perdón que hemos recibido, del cual no somos dignos. ¿Y dónde se debe oír la palabra perdón? Aquí en esta iglesia. Porque todos, tú y yo, somos pecadores. Si vamos a adorar a Dios de una manera agradable delante de Él, tenemos que perdonar. Poner una manta de amor o cubrir tal cosa. Y cuando digo tal cosa, quiero asegurarme que se entienda que eso que cubrimos ya no lo tenemos realmente contra nuestro hermano. Por otra parte, tenemos que pedir perdón si hemos ofendido a uno de nuestros hermanos, y lo sabemos. Y tú, querido hermano,
si conoces la ofensa, no necesariamente pienses que esa persona lo sabe. O que realmente entiende por qué tú esperas que pida perdón. Y cuando esperamos que pidan perdón, no es para sentir un sentido de satisfacción personal y de victoria, es para el bien de nuestro hermano y para que podamos tener una buena relación entre él y nuestra persona y los dos con Dios. Porque los hombres miran las apariencias, pero Dios vela el corazón. No queremos una iglesia de apariencias ni de hipocresías. Somos todos pecadores. Necesitamos perdonarnos unos a otros. He aquí un hombre que conocía el poder de la gracia de Dios, Jacob. ¿Y qué pasó? Se reconcilió con su hermano. Si tú no perdonas y vives con ese espíritu que no quiere perdonar, tú no eres un creyente, tú no has nacido de nuevo. Es el patrón de tu vida, tú no has sido perdonado. Esto es serio. Iglesia, gracias porque a través de los años ustedes me han perdonado muchas cosas. Que Dios en su gracia nos ayude a ver la importancia de confiar en Dios y la importancia de la reconciliación. Oremos. Oh Dios, agradecemos la manifestación de tu gracia entre nosotros. Gracias por hablarnos. Gracias por mostrarnos la importancia y necesidad del perdón. Perdónanos. Porque no hemos cultivado ese espíritu como tú nos mandas en tu palabra. Te suplicamos que ese espíritu de reconciliación abunde entre nosotros, para que podamos manifestar como iglesia el poder salvador de Cristo y el perdón y el poder de su perdón. Te suplicamos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.